Cuando la pastora Susi me dio La Mujer Cananea, con gusto le dije que sí, pero luego cuando fui a mi cuarto de oración y leí lo que esto significaba, dijo, seguro se equivocó conmigo, no es esta mujer para mí. Y es porque de verdad el estudio de esta mujer me sacudió totalmente, sacudió muchas imágenes engañosas que tenía de mí misma y de unas situaciones que estaba pasando. También me sacudió varias partes de mi orgullo. Entonces, por eso pensé, dije, se equivocaron conmigo, pero realmente no. Y cuando lo leí, pueden creer, yo salí corriendo de mi cuarto y me fui a mi sala. Yo decía, no puede ser, me asusté de verdad. Dije, no puede ser que esto me esté pasando a mí. No entendí nada por un lado, pero por el otro, cuando yo empecé a leer Mateo 15, del 21, y empezó a ver lo de la mujer cananea, entonces dije yo, sí, Señor, eres tú. Entonces empecé a bajar imágenes en mi cabeza. Entonces digo, Señor, por favor, santifica cada una de estas imágenes, porque ¿saben qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, le echamos la culpa por lo regular a Dios de lo que nos está pasando. Entonces, cuando yo leí esto en la Biblia, entonces mis imágenes empezaron a bajar, pero de una manera corrupta. Yo, Señor, por favor, yo sé que tú eres un Señor, eres un Dios bueno, un Dios de misericordia. Yo te conozco, pero lo que está pasando ahorita no sé, tengo que estudiarlo. Y el Señor me hablaba, me decía, pareciera que no me conoces. Entonces yo, sí, pareciera que no te conozco. Pero a la medida que fui desarrollando el tema, empecé a ahondar y dije, oh, qué bueno que me tocó esta mujer. Qué bueno que podemos estudiar esta mujer. Había estudiado otras mujeres. Por ejemplo, habíamos estudiado a Sara, ¿se recuerdan de Sara? ¿Quién lo dio? La hermana Flori. De ahí lo estudiamos a Rahab. Yo le digo Rahab, pero creo que es Rahab. En febrero, en marzo vimos a Abigail, con hermana Mali. En abril Esther, con la pastora Susi. En mayo, la Madre de Jesús, con la hermana Norma. En junio fue la mujer samaritana con la hermana Brenda, y hoy pues la mujer cananea con su servidora. Entonces, al ver cada una de las mujeres, no crean que es fácil ir y estudiarlas, sino que lleva un proceso, porque aparte de que Dios empieza a hablarle a uno mismo, uno tiene que presentar la palabra delante del Señor, pues a ustedes en este momento. Entonces, sí, Dios tiene que tener un proceso con uno en esto. Entonces, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Mateo 15, que es donde está, 15, 21 al 28. Ustedes miran que si estoy nerviosa, sí, siempre me pongo nerviosa. Pero le doy gracias a Dios porque esto significa pues, estoy pequeña delante de Él y que lo necesito cada vez que vamos a exponer la palabra. Una vez me tocó que ir a la cárcel a ayudar para unas mujeres, y recuerdo que esta noche no dormí toda la noche. Le digo, Señor, ¿qué les voy a predicar a estas mujeres? Le decía yo no he pasado lo que ellas han pasado y no sé qué experiencia, pero el Señor me decía, no llames inmundo lo que yo ya limpié. No hagas acepción de personas a lo que yo ya limpié. Entonces, cuando yo fui y de verdad nos tocó que conversar con cada una de ellas, vi cómo el corazón de ellas estaba necesitada de Jesús y cómo yo tenía palabra para darles a ellas y cómo ellas la recibieron. Entonces, fue mucho más fácil. Y de esto se trata, esto es lo que vamos a leer. Entonces, vámonos a Mateo 15, 21. Cuando lo tengan me pueden decir amén. ¿Qué les parece si leemos todas juntas desde el Mateo
15, 21 al 28. Empezamos 1, 2 y 3. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. De hecho, aquí en el versículo 21 dice: la fe de la mujer cananea. Nos habla de la fe de ella y eso es lo que vamos a desarrollar. Pero si nos vamos al capítulo 14, me gustaría que diéramos un poquito de historia con respecto a esto. Y es que en el capítulo 14 estaba Herodes buscando a Jesús. Y cuando iba a hacer el proceso, Herodes está diciendo: ¿quién es este que se parece a Juan el Bautista? Que hace lo mismo que él hace. Y la fama de Jesús se difundía por todos lados. Él andaba predicando de un lado a otro, dándose él como pan, dándose él como Dios. Entonces, ahí lo buscaba mucha gente. Y dice que cuando él oyó la noticia de Juan el Bautista, que lo que le había pasado, él se alejó y se fue a un lugar desierto, seguramente para llorar a Juan el Bautista, pero la gente lo vio de lejos y lo siguió. Creo que no le dio mucho tiempo. Entonces, él vino y empezó a sanar a la gente que venía detrás de él. Luego, si miramos en el capítulo 14, dice alimentación de los 5,000. Y cuando Jesús también se volvió a apartar y vinieron otros enfermos y ya era tarde y los discípulos le decían: Maestro, despídelos ya porque ya es muy tarde. Y Jesús le dijo: No, denle ustedes de comer. Y qué maravilloso, porque no solo miramos la parte de que Jesús sanaba a los enfermos, sino el milagro de ahora multiplicar los panes y los peces. Y fíjense lo maravilloso. Dice que alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Yo me puse a pensar cuánto era. Eran bastantes y todavía sobró. Entonces, ese fue otro milagro. Otro milagro fue que cuando Jesús anda sobre el mar, se vuelve a apartar y entonces él manda la barquita y mete a los discípulos ahí en la barquita y se van, y en medio del mar empieza un viento fuerte y en eso ellos se asustan y Jesús aparece caminando sobre el mar. Era para asustarse, ellos se asustaron. Digo: ¿pero quién es este? ¿Es un fantasma? No. Y cuando Jesús le dijo: no teman, soy yo. Entonces, imagínense, todas esas cosas estaban pasando en el ministerio de Jesús y mucha gente que no conocía, que no era judía, estaba oyendo de Jesús y se estaba acercando a Jesús. Por lo tanto, su fama alcanzaba no solo a judíos, sino a gentiles. Y estos estaban pues viendo las maravillas que el Señor Jesús estaba haciendo. Imagínense nosotros vivir en esa época. Qué maravilloso haber sido. Porque la Biblia dice que la gente se aglomeraba, lo buscaban, lo tocaban y solo con tocarlo, la Biblia dice que todos los enfermos eran sanos. Ni uno quedaba sin sanar, la Biblia lo dice. Todos eran sanos.
Entonces era un tiempo maravilloso de los cuales ellos estaban gozando. En eso estaba cuando él pasa por Tiro y Sidón, y aquí es donde empieza la historia de la mujer cananea. Para esto tenemos un pequeño drama y le voy a invitar a los jovencitos que están a cargo del drama para que ustedes puedan ver más o menos cómo fue lo que pasó. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. No soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús, socórreme. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Oh mujer, grande es tu fe, que se haga contigo como quieras. Amén. Gracias. Ustedes se imaginan este cuadro, cuando la mujer va y le dice: Señor, hijo de David. Acuérdense que esta mujer era una mujer de origen cananeo, de Canaán, y se recuerdan en Deuteronomio 7:1 habla acerca del mandamiento que el Señor les había dado al pueblo de Israel, de que cuando fueran a conquistar Canaán, tenían que sacar a los pueblos de, eteos, jereseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jabuseos. Eran 7 naciones que ellos tenían que sacar de ahí, y añade todavía, y dice que no quede nada que los haga participar con ellos. Es más, les dice a ellos que sus hijos no se casen con ellas, porque entonces van a desviar el corazón de ellos. Y eso era porque el Señor que había apartado a Israel para él, para que lo adorara a él. Y entonces estos que tenían que ser conquistados, estas naciones que tenían que ser conquistadas y sacadas de allí, era porque ellos adoraban otros dioses y porque realmente su maldad era muy grande. Nos han enseñado el pastor Eric, el pastor Carlos en estos días, y no pueden escucharlos, hablándonos acerca de diferentes maldades que ellos tenían y cómo la apostasía se había apoderado de ellos, negando realmente por la mezcla que tuvieron. Entonces ellos se habían olvidado de Jesús. Había un rey, el hermano Guillermo Noguera lo explicó el miércoles antepasado, y él decía de que habían mandado a cerrar la casa del Señor. Entonces él nos hacía la referencia. Imagínense, es como que si aquí dijeran: vayan y cierren las puertas de la iglesia. Bueno, va a pasar. Va a pasar, en un momento va a pasar. Miren cómo está el mundo, cada vez vamos de mal en peor. Entonces, imagínense cuando le dice: cierren las puertas. Entonces ellos, ya con la puerta cerrada, ¿quién va a poder ir a buscar al Señor? Si nos cuesta en la casa, imagínense ya con las puertas cerradas. Y también esto es algo que miro yo figurativo en las familias. Se ve mucho hoy en día, tristemente, y una es de que a veces los padres pues ya no van a la iglesia, entonces los hijos ya no reciben la bendición de Dios de poder oír la palabra de Dios, de acercarse a Dios, y cierran las puertas también para su casa. ¿Y qué es lo que sucede? Se van apartando de Dios, van negando más a Dios,
y sus generaciones empiezan a perderse. Esa era la razón por la que Israel recibió esa orden de que no se mezclaran con ellos, sino que Él los quería apartados siendo un pueblo santo. Y a todos los quería Él. Entonces, al ver este cuadro de la mujer cananea, los discípulos, tanto ella como ellos, sabían lo que esto significaba. Ella no se podía acercar. Y si se acercaba, era mal visto. Entonces, cuando la mujer cananea se acerca a Jesús y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella ya había oído del Señor Jesús por los relatos, y no sé cuánto ella había escuchado, pero para mí que había escuchado bastante, porque solo alguien que decía hijo de David reconocía que Jesús era el Mesías. Solo alguien que había escuchado de Jesús sabía que era el Mesías, pero no solo había escuchado, había guardado en su corazón esas palabras, esos milagros, toda la palabra que él iba enseñando. Ella tenía que haberla oído. ¿Saben? Se recuerdan de Cornelio, cuando Cornelio, Dios se acordó de sus ofrendas y le dijo: manda a llamar a Pedro para que venga y oren por ti. Entonces Pedro, de verdad que con mucho temor, dijo: pues a mí no me es permitido ir con ellos y mezclarme. Y sí tenía razón, pero también si miramos, los escribas y los fariseos dañaban mucho la reputación de un gentil. No eran cautelosos con ellos. Y Jesús, aunque en esta fase no se trataba, ya era otra dispensación. Entonces, en esta dispensación, lo que el Señor quería era recoger a todos y darles salvación. En este momento, cuando Cornelio va y manda a llamar a Pedro, Pedro se queda así asustado, y entonces Jesús le dice: no tengas miedo. Ve y háblales. Va Pedro, les predica, y cuando Pedro mira y llega y Cornelio estaba ahí, imagínense, ansioso de escuchar la palabra de Dios, porque no la había escuchado de un discípulo de Jesús. Y cuando llega y la Biblia lo relata en Hechos, y dice que él aportó a cierta gente para él, para que cuando llegara Pedro ya estuviera listo. Que estuviera listo ya para que él solo predicara. Y cuando él llega, él se queda admirado y dice: en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, la diferencia entre los escribas y fariseos y los discípulos, ellos tenían amor y compasión también por la gente. Aunque no se les permitía, el Señor empezó a abrir las puertas para los gentiles. Y cuando Pedro empieza a hablarles del Señor Jesús, ¿qué es lo que sucede? Según la Biblia, habla acerca de que ellos empezaron a ser llenos del Espíritu Santo, a hablar en otras lenguas. Los gentiles que estaban allí, que habían conocido a Jesús, ahora estaban hablando en otras lenguas. Y Pedro dice: ¿y qué nos impide ahora que los bauticemos? No solo fueron bautizados en el Espíritu Santo, sino que también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, estamos viendo que los gentiles estaban ocupando un lugar ahora en esta dispensación diferente. Y yo me ponía a pensar: ¿acaso nosotros no somos gentiles? ¿Dónde estábamos nosotros cuando el Señor nos recogió? ¿Dónde estábamos? ¿Qué hacíamos cuando el Señor vino? Yo, cuando miro las cosas del judaísmo, me sorprendo y me maravillo y me gusta. Y digo: qué bonito fue la dispensación esa. Pero qué bendición ha sido para nosotros que el Señor nos alcanzó, que aunque no éramos los escogidos, Él vino y nos atrajo como la gallina trae a sus polluelos, dice la Biblia. Así Él nos acoge ahora. ¿Se recuerdan cuando yo vine a la iglesia? Yo creo que la mayoría, de hecho, yo soy la respuesta de las oraciones suyas, siempre lo he dicho. Y recuerdo cuando vine y unas hermanas me sacudían, otras hermanas me abrazaban. Miren, hermanos, ahora me miran aquí, como dicen, predicando, pero ¿cómo vine? Y así me sentía yo como una gentil. Dice: decía yo, aunque yo había conocido al Señor en mi niñez, en mi adolescencia, me aparté, y cuando regresé, dije yo: ay, Señor, de verdad, has tenido misericordia de mí,
como has tenido misericordia de los gentiles. Y en esta ocasión, cuando la mujer cananea se acercó a Jesús en el 23, dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, despídela, pues da voces tras nosotros. Aquí es donde algo tocó las fibras de lo más profundo de mi corazón, porque dice, Jesús no le respondió. Imagínense que ella estaba pidiendo por su hija y la agonía que ella tenía por su hija, la aflicción que ella tenía por su hija, era fuerte. Entonces viene el Señor Jesús y no le responde. Yo cuando leí esto, dije, la ignoró. Pero realmente no la estaba ignorando, porque Él dice, no respondió. Y me puse a pensar, ¿qué pasa cuando a las puertas de nosotros se acerca el divorcio? Y el Señor Jesús está uno clamando y Él no responde. ¿O qué tal cuando llega el diagnóstico desfavorable del médico? Y uno se queda, ¿qué pasó aquí? ¿Qué va a pasar? Y uno mira a Jesús y Él no responde. ¿O qué tal, como dice la Biblia, el hijo que cae en drogas y la madre está con ese dolor en su corazón y Jesús no responde? ¿O qué pasa cuando el hijo toma otra orientación sexual? Yo no planeé esto nunca y Jesús no responde. ¿O qué pasa cuando llega la deuda y nosotros quisiéramos que con una varita mágica el Señor nos respondiera y salir de eso al día siguiente? Pero Jesús no responde. ¿Será que Él está ignorando? ¿Nos está ignorando? Porque no nos responde. ¿Será que Él está ignorando nuestra situación porque no nos responde? Pareciera que sí, pero no, Él estaba oyendo a la mujer. Entonces vinieron los discípulos y le dicen, Señor, despídela. Ella estaba siendo rechazada por los discípulos, pero no estaba siendo rechazada por el Señor Jesús. En ese momento el Señor la estaba oyendo. Y vamos al versículo 24, dice, Él respondiendo dijo, el 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y el 24, Él respondiendo dijo, ¿no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Si ahora que fuéramos al significado del socórreme, encontré esto en la concordancia de Strong y dice separar mentalmente, darse cuenta, distinguir. Y se recuerdan que ella venía de un origen cananeo, donde ella adoraba, o sus pasados adoraban a otros dioses, y con esos identificaban a los gentiles, porque eran personas idólatras, personas con mucha maldad. Entonces, cuando ella le dice, cuando Él le responde, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y ella le contesta, Señor, socórreme. Llega un momento en la vida en que uno tiene que doblar su voluntad ante el Señor y dices, socórreme. En la Biblia King James dice, ayúdame. Pero cuando dice que se postró ante Él, significa que lo adoró. En este momento viene ella y se postra y le dice, sí,
yo reconozco que no soy una de tus escogidas, que soy una gentil. Y se postra y le dice, socórreme. En ese momento ella se da cuenta que lo que está frente de ella es el Señor Jesús y es su única esperanza. Empieza, Señor, socórreme. Ella se dio cuenta en ese momento que lo único que tenía era el Señor Jesús. ¿Y qué pasa con nosotros cuando no hay solución a nuestros problemas? Hay un canto que dice, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le ofrezco. Yo me rindo a Él. Cuando llega el momento en que tenemos que rendir todo al Señor, ese Señor, no puedo arreglar esto. No puedo arreglar lo otro. No sé si se va a arreglar, pero igual confío en ti. Igual me doy cuenta que solo puedo correr hacia ti. Igual me doy cuenta que solo puedo ir a ti. Pero no es así. Muchas veces corremos hacia el lado equivocado, como nos han enseñado. Corremos a una persona que no va a entender nuestro dolor. Y yo pienso que el Señor Jesús nos lleva a este punto de la vida donde solamente podemos confiar en Él, donde solamente podemos ir ante Él y decirle, Señor, no hay otro que yo conozca que me pueda salvar de esta situación. No hay otro Dios que yo conozca que pueda tener misericordia de mí. No hay otro Dios que yo conozca que me pueda ayudar en este momento, aunque mi corazón afligido, aunque yo no sepa dónde ir, sé que si voy a ti, tú me vas a ayudar. Muchas veces no sabemos a dónde ir, no sabemos hacia dónde correr. Corremos, nos cansamos, vamos, venimos, damos 1000 vueltas. Pero cuando llegamos a los pies de Jesús y le decimos, Señor, socórreme, es igual que decir, ya me di cuenta que no hay nada en este mundo, no hay nada que me pueda salvar de esta situación, no hay nada que me pueda sacar de esto más que tú. Por eso la Biblia dice, Dios es bueno. Sí, Él es bueno en todo, Él es bueno en lo malo, Él es bueno en lo bueno, Él es bueno en todo. Muchas veces nosotros no tenemos cómo y solo queremos los placeres, solo queremos tener lo bueno en la vida. Cuando viene lo difícil, cuando viene aquello por lo cual ya se va fuera de nuestro control, entonces le decimos, Señor, ¿qué hago? Entonces hasta allí reconocemos a dónde ir. Y gracias a Dios por esas pruebas. Gracias a Dios por todo lo que pasamos en lo malo, porque eso nos acerca a Dios. Y gracias a Dios porque estamos aquí hoy buscando al Señor. En una ocasión leí un libro que se llama El velo rasgado, y se trata de una musulmana que acepta al Señor Jesús y la desheredan, la mandan a la cárcel, pero ella está aferrada al Señor. Y donde quiera que la manden, la tienen que sacar, porque va a predicar del Señor. Y la mandan a la cárcel, no, sáquenla. Ya muchas se están entregando al Señor Jesús, sáquenla. De milagro no la mataron, por eso es un testimonio. Pero lo que les quiero decir es cuando nosotros vamos al Señor, miren, no importa quién nos rechaza, Jesús pasó por todo el rechazo. Y nosotros en algún momento Dios permite que nos rechacen. ¿Por qué? Porque está matando algo de orgullo de nosotros. ¿Se recuerdan del rey David? El rey David era el rey David y fue rechazado por Saúl. Y cuando él iba y era rechazado por Saúl, su corazón se entristecía, pero él estaba bajo una autoridad porque en ese momento todavía le debía respeto a Saúl. Y él estuvo allí todo este tiempo. Pero ¿saben qué es lo que hizo ese sufrimiento? ¿Saben qué hizo en él? Escribir muchos salmos donde dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero él lo podía decir porque estaba pasando por esa experiencia vivida. Y cuando nosotros pasamos por ahí, entonces podemos decir lo mismo que dijo David, socórreme. Y Dios llega en el momento preciso, no con las respuestas que nosotros queremos. Las respuestas de Dios son mejores que las nuestras. Él da una respuesta mucho más sabia de lo que nosotros pensamos, y después cuando salimos de eso, cuando ya hemos bajado de la barca de aquellas circunstancias donde el viento ha movido nuestro mundo, nuestro suelo, nuestro alrededor, cuando ya bajamos y tocamos tierra y decimos, sí, Señor, tú tenías razón.
Sí, Señor. Yo no sabía lo que esto iba a traer. Les cuento, si yo no hubiera pasado por esto, seguro no estuviera aquí. Pero gracias a Dios por todas las cosas que me han pasado malas, ahora estoy aquí dándole gracias al Señor. Ahora estoy aquí bendiciendo el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque las cosas malas también funcionan para bien para los que aman al Señor Jesús. Usted dirá, pero ¿será que yo lo amo? Sí lo amo, si no, no estuviera aquí. Así que gracias a Dios por la respuesta que ella recibió al decir socórreme. En el versículo 26 respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Miren, pareciera que va una de mal en peor, porque al principio no le responde, ¿verdad? La segunda le dice, no soy yo enviado a los hijos de Israel, a las ovejas perdidas. La tercera ya va, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ya, mire, y por eso es que Dios tocó mi orgullo y mis imágenes. Yo le dije, si a mí me hubiera dicho esto el Señor, ¿no les parece a ustedes? Bueno, no lo decimos con estas palabras precisas, pero si a mí me hubiera dicho eso es el Señor, yo me doy la vuelta y ya no regreso por otra. Porque Dios está tocando nuestro orgullo. Era lo que Él le dice, lo está tratando como un perro, un perrillo. Y en este tiempo así eran tratados los gentiles. Y en el versículo, y él dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Leyendo un libro de la doctora Hicks, Las hijas de humildad se llama. Ella me enseñó ahí que la mujer lo que hizo es, sí, Señor. La respuesta de ella fue, sí, Señor. Yo sé lo que soy. Yo sé que soy un perrillo. Y se humilló más. O sea, estaba medio humillada. Aquí se humilló más. Le dijo, sí, Señor. Yo sé lo que soy. Yo sé que no soy una de tus hijos, hijas escogidas. No lo soy. Pero el mismo Creador, el que creó a su pueblo escogido, me creó a mí también. Y yo quiero de esa migaja. Yo quiero de ese pedazo que va a caer de la mesa. ¿Qué es lo que hace un perrito cuando cae la migaja de su amo? La lame, corre, y hay de aquel que se le acerca y le quiera quitar ese pedazo. Nadie se lo quita, lo muerde. Yo decía, yo quiero ser como ese perrito, que si alguien me quiere quitar mi pedazo, se las verá conmigo, no me la va a poder quitar porque es mía, es mi porción. Nadie. ¿Cuál es su porción? Yo no sé cuál es su porción, pero tómela, abrácela. Dígale, Señor, eso es mío, por pequeño que sea. Si es grande, gracias a Dios, pero si es una migaja, si es un pedacito, es suya. Nadie se la va a poder quitar. Podrá venir otros que quieran, pero es suya. Cuando nos humillamos y llegamos a ese punto de la vida y le decimos al Señor, no importa, yo eso es lo que quiero. Y lo relacioné con el maná. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Israel salió de Egipto, el Señor les dijo, ellos empezaron a quejarse porque no tenían que comer. Entonces, Dios en su bondad le dijo a Moisés, está bien, les voy a mandar un maná. Y ese maná era un pan del cielo. Entonces, imagínense ustedes. Bájese. Yo una vez vi caer la nieve, estaba lavando trastes y vi caer la nieve en otra ciudad. Y cuando yo veo caer la nieve, cae de algunos ha visto y caen en copitos así redonditos, chiquitos. Y cuando la vi caer por primera vez, me quedé ahí y lloré. Y le dije, a ti tuvo que haber sido como cayó el maná. ¿Y saben qué pasaba con el maná? En la mañana, él preparaba el terreno. Entonces, caía un rocío. Y ese rocío era para cubrir la tierra, para que cuando el maná cayera,
no cayera sobre la tierra y se ensuciara, sino que ellos lo pudieran comer bien. Y cuando caía el maná, la Biblia dice en Éxodo 16, lo pueden leer en sus casas, léanlo por favor. Es bien emocionante cuando uno está leyendo estas cosas y Dios le abre el entendimiento a uno y entonces uno empieza a apreciar más la palabra del Señor. Entonces, cuando cae, ahí el mandato era que cada familia tenía que recoger de acuerdo al número de su familia. Entonces, en unos era un pan grande o varios, un homer o gomer, no sé cuál es la medida del gomer, pero era uno por cada uno. Entonces, si yo iba sola, entonces iba a recoger no un grande, porque el mandamiento era para mí, solo para mí. Ahora, lo que significaba era que no le iba a sobrar ni le iba a faltar al que agarrara más, pero tampoco le iba a faltar al que agarrara menos, porque esa era la medida que el Señor había mandado. Y era tan específica la medida que el Señor les dijo, no vayan a agarrar de más. ¿Y qué pasaba? Muchos agarraron de más. ¿Por qué? Porque tenían temor a quedarse sin el maná del mañana. Y lo que sucedía con el maná que recogían de más, se engusanaba. Pero imagínense, cuando el maná sobraba de lo que había caído en el rocío, este se derretía. Miren la diferencia, ¿verdad? De hecho, el maná significa que es la cabeza del Señor. Y si recuerdan, allá arriba estaba la urna del maná, que significa la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y la voluntad de Dios en nuestras vidas no es de acuerdo a lo que nosotros pensamos. La voluntad de Dios es santa y perfecta y no confunde, sino que da una dirección y una dirección correcta. Por eso, a veces cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y vamos y empezamos a pedir la voluntad de Dios y el Señor dice, no. Entonces uno, aunque uno dice, ay, yo pensé que sí. Te los voy a figurar de esta forma. Cuando los jóvenes se quieren casar y llega, es que él es, ¿verdad? Sí, él es, pero el Señor dijo, no, no es. Pero si tan buen muchacho que es, pero no es él. Entonces, que vienen los papás y dicen, mira, mi hija, no es él la voluntad de Dios, pero igual, si tú te vas a casar porque es preferible que te cases y no te vayas, bueno. Y al tiempo resulta que no era así. Entonces, viene uno y dice, así es como la voluntad de Dios en una situación de nuestra vida, cuando uno piensa y dice, por eso es que siempre vamos al Señor, le digo, Señor, esta es tu voluntad. Y cuando uno empieza a ver que las puertas se empiezan a abrir, uno sabe que es la voluntad de Dios. Y cuando una puerta se cierra y otra está abierta, uno todavía espera. Y le dice, Señor, hasta que tú no des la orden de salida, yo no salgo o no hago. Entonces, esto significaba el maná en las vidas de ellos. ¿Saben por qué? Porque este maná que ellos estaban comiendo era lo que les iba a dar fuerza para entrar a la tierra de Canaán. Miren, Caleb, Josué, Fines y Eleazar comieron el mismo pan que todos ellos habían comido. Por 40 años comieron ese pan. Entonces, cuando ellos llegan a la tierra prometida, entonces uno llega a ver qué es lo que pasó aquí. Porque Dios muchas veces nos dice, agarra tu poquito, ¿verdad? Por eso a la mujer cananea lo entendía. Era un pedacito, pero cómetelo. Ese pedacito es tuyo, pero cómetelo. Esa es mi voluntad para ti ahora. Cómetela. Y yo lo relaciono con la palabra de Dios. Ahora nosotros aquí estamos buscando a Dios, buscando su palabra, pero ustedes ya han visto en las noticias en cuántos mundos no se permite esto. Entonces, cuando uno viene y busca la voluntad de Dios en la palabra de Dios, es un milagro. Así como
lo que significaba y la fuerza que les iba a dar a ellos para llegar a Canaán. Y también había otra cosa. Cuando la mujer cananea se acercó y le dijo, sí, este pedacito, yo me como este pedacito, por decirlo. Era el pedazo que el Señor le había dado. Y fíjense que muchas veces nos pasa a nosotros. El Señor viene y dice, por ejemplo, el Señor viene y nos da ese pedacito a nosotros y nosotros fielmente nos lo comemos. Lo que le estamos diciendo al Señor, sí, quiero. Y el Señor me probó a mí con esto. Fíjense que yo estaba leyendo la Biblia y no entendía nada de esto, de lo que yo estaba leyendo. Y le dije, Señor, de plano que soy yo, pero no logro entender esto. Y me fui en oración y le dije, no logro entender esto. Entonces el Señor me dijo, ¿de verdad lo quieres entender? Sí, sí quiero entenderlo. Me levanté, le voy a decir, empecé a estudiar a las 6 y terminaba a las 2 de la mañana. Luego empezaba a las 2 de la mañana y terminaba a las 5 de la mañana. Estaba cansada, pero yo le decía, sí quiero entenderlo, sí quiero. Igual es la palabra del Señor con cada una de ustedes. Tal vez no entiende ese pedazo que el Señor, esa porción que le está dando, pero si es necesario levantarse de madrugada, como Israel se levantaba para agarrar su maná, pues vaya, lea la Biblia. No necesita aprenderse grandes versículos. Agarre su porción y dígale, Señor, esto es lo que yo quiero. Puede ser que de madrugada o a qué horas, pero si nos sentamos y vemos la palabra del Señor, el Señor nos va a librar de tantas cosas. Cuando ya eso se empieza a caer aquí, el maná aquí, entonces empieza a caer en el corazón. Es algo impresionante. Cuando estudiamos la mujer de Esther, la pastora lo dio como la esposa. Pero regresé un poquito a Esther y Esther estaba allí preparándose como una doncella para luego ir a ser la esposa del rey Asuero. Y resulta que en ese entonces Amán les preparó una trampa y le hizo sellar al rey una carta para mandar a matar a los judíos. Entonces la reina estaba ahí angustiada, entonces Mardoqueo le mandó a decir, mira, esto es lo que va a suceder si no haces nada. Entonces ella en Esther 4:16 dice, ve, y reacciona, ¿verdad? Y dice, ve, le dice, y reúne a todos los judíos y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días. Yo igualmente ayunaré con mis doncellas y entonces entraré a ver al rey. Y si perezco, que perezca. Esa fe, esa confianza que ella empezó a desarrollar en ese momento, la hizo. Miren, Dios no quitó de ese pueblo el hecho de que los fueran a matar, pero ¿saben qué pasó? Que cuando ella empezaba a hacer eso, muchos empezaron a ver lo que estaba pasando entre los judíos y muchos entonces de los que estaban ahí se arrimaban a los judíos y le decían, yo quiero al Dios que ellos tienen, yo quiero al Dios que ellos tienen. Y probablemente nosotros no tengamos mucho que enseñar, no tengamos mucho que decir, pero cuando miren a Jesús en nosotros, entonces van a decir, yo quiero lo que ella tiene, yo quiero lo que ella está buscando, yo quiero lo que ella tiene. ¿Y qué es lo que tenemos sino a Jesús? ¿Qué es lo que tenemos sino ese maná escondido dentro de nosotras que dice, aquí estoy, te voy a sustentar, vas a llegar al final? Y en el versículo 28 dice, entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Qué emocionante. ¿Por qué? Porque aunque Jesús no estaba cerca de su hija, Él envió la palabra y su hija fue sana.
Dice, oh mujer, y todavía le dice, no he visto tanta fe entre todo mi pueblo y veo una fe grande en ti y por tu fe se ha hecho. Entonces, yo digo, yo no sé cuál es su petición en esta mañana. Me pregunto, ¿qué es lo que usted necesita esta mañana? ¿De qué necesita ser salva? Pero de acuerdo, como usted vaya acercándose al Señor, como de acuerdo a lo que usted vaya buscando, el Señor va a ver la humildad con lo que la está haciendo. Entonces empieza como que uno ya a estar más calmado, ya empieza uno a esperar en Dios, ya viene uno y dice, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. La mujer cananea tuvo esta actitud, por lo cual en estos versículos le llaman la fe de la mujer cananea. ¿Y qué es la fe? En Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella fueron alcanzadas los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que no se ve, lo que no vemos, fue hecho de lo que se veía. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, y por esta fe, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Pero antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia de Dios que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, salió sin saber a dónde iba, morando en tiendas con Isaac y Jacob, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, oigan todo lo que es la fe, la misma Sara recibió fuerzas para dar a luz y concibió aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era justo quien se lo había prometido. Por lo cual de ese uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por la fe salieron todos aquellos, oigan, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos, saludándolo, confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pues si hubiesen estado pensando de dónde salieron, ciertamente tendrían tiempo para volver. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y así sigue Hebreos 11. Entonces, qué bueno, consideremos la palabra de Dios, aunque sea, la fe no es grande como lo vimos. La fe se convierte grande cuando nosotros vamos delante del Señor y ese pedacito chiquito que representa, entonces, cuando comamos de ese pedacito, entonces andar en la voluntad de Dios nos va a hacer caminar sobre las aguas, nos va a hacer caminar sobre muchas cosas de las cuales nosotros pensábamos no íbamos a poder caminar ni a sostenernos. Pero el Señor Jesús viene y nos sostiene con su amor, con su gracia, con todo. Entonces hagamos como la mujer cananea que estuvo allí en esa actitud. Reconozco que no lo merezco todo, pero gracias a Dios por lo que sí tengo. Mire lo que sí tiene
mire lo que el Señor le ha dado y dele gracias a Dios, porque ese pedacito va a hacer la gran diferencia. Ese pedacito, esa migaja sanó a su hija. Entonces, esa migaja que tiene usted ahora, consérvela. No deje que nadie se la coma por usted. Atesórela y no deje que nadie se la coma por usted. Amén. Gracias, Señor Jesús. Alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre por esta palabra tan maravillosa que hemos recibido el día de hoy. Ahí donde están, por favor, hermanas, inclinen sus cabezas, meditemos en esta palabra, meditemos lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Una de las cosas más grandes que tenemos que hacer es reconocer que no somos nada, que no tenemos nada, que no podemos nada. Y eso es lo que hizo la mujer cananea. Sabía que ella no podía nada, no tenía nada delante del Señor Jesús, pero sí sabía que el Señor Jesús podía rescatarla de la condición en la que se encontraba. Supo que Jesús era el único. Ella, en pocas palabras, le estaba diciendo: Señor, sí, yo soy rechazada culturalmente, soy rechazada socialmente, soy una gentil, no merezco, no he sido elegida, pero tú me llamaste, Señor Jesús, porque lo siento en mi corazón. Yo siento ese llamado a seguirte, Señor, a seguirte a pesar de cualquier circunstancia. Ella estaba atravesando una circunstancia difícil, pero sabía que no tenía lugar a donde recurrir. Sabía que Jesús era la única solución. Sabía que Jesús era el único que podía atender su causa, su situación. Que Jesús era la única fuente. Que Jesús era el único refugio. Que Jesús era su torre fuerte. Que Jesús era donde ella tenía que ir a abrigarse, a ampararse. El Señor estaba probando su fe en el silencio. Estaba probando su fe al decirle que Él había venido primeramente a la casa de Israel. Pero la casa de Israel le dio la vuelta, le dio la espalda, apostató contra Él. No quiso hacer la voluntad del Señor Jesús. Y a causa del corazón endurecido de Israel, de la casa de Israel, el Señor nos abrió a nosotros un camino. Fuimos injertados en el olivo, fuimos hechos aceptos en el Señor Jesús. Ya no tenemos por qué ser más rechazados. No tenemos por qué tener una etiqueta. No tenemos por qué ser etiquetados, porque el Señor nos ha aceptado, nos ha injertado, nos ha hecho posesión suya, nos ha hecho parte de Él, nos compró con su sangre. Y damos gracias al Señor Jesús por lo que ha hecho por nosotras. Que eso despierte en nosotras una gratitud hacia lo que Él ya hizo por nosotras. Y sí, podemos estar pasando pruebas difíciles. Somos débiles, somos pecadoras, hay corrupción en nuestra vida aún. Pero lleguemos delante de Él sin pretensión, sin decir aquí yo soy, yo hago, yo vuelvo, nada. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nos rindamos delante de Él y reconozcamos que no tenemos nada, que no somos nada, que somos como esos perrillos que quieren recoger aún las migajas que caen de la mesa de sus amos. Gracias, Señor, porque has tocado nuestro corazón el día de hoy con tu palabra. Señor, gracias porque queremos tener esa fe grande, Señor, de poner nuestra confianza en ti, tenerte a ti como el puntal y soporte de nuestras vidas, Señor Jesús. Porque tú eres el fundamento sobre el cual nuestra vida es edificada, y no hay otro fundamento del cual tú ya nos diste, Señor. El poder de tu nombre, el poder de tu sangre, el poder de las aguas del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos has dejado al Espíritu Santo, al Consolador, al que pelea por nosotros, al que nos libera, al que nos levanta, al que nos fortalece.
para poner por obra tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque en este último tiempo tú dices que derramarás el Espíritu Santo sobre tus santos, Señor Jesús, para que nos levantemos, Señor, a imponer manos, a orar por los enfermos para que sean sanados, sean liberados, para abrir la cárcel emocional que puedan tener las personas, para que puedan conocer esta verdad que libera, que puedan ser liberados de cautiverio emocional. Señor Jesús, gracias, gracias, porque en ti está el poder, porque en ti está la fuerza, porque en ti está, en ti nos refugiamos, porque en ti somos, en ti nos movemos. Gracias, Señor Jesús. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para discernir el tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos a estar apercibidos, Señor Jesús, a serte fiel hasta el final, aguardando a las puertas a que tú regreses con nuestras lámparas encendidas, llenas de aceite, Señor Jesús. Que esta palabra quede sellada en nuestros corazones. Señor, avívanos, avívanos con el fuego de tu Espíritu Santo. Atráenos a ti y correremos en pos de ti, Señor, porque queremos, sí queremos, Señor Jesús. Nos humillamos en tu presencia para reconocer la grandeza tuya y que fuera de ti no somos nada, no tenemos nada, nada podemos hacer. Gracias, Señor Jesús, porque has abierto tu palabra en medio de nosotros y eso nos hace ser altamente responsables para procurar, Señor Jesús, ponerla por obra, que no se endurezca nuestro corazón, Señor, más en este día, Señor, en los últimos tiempos, Señor, donde se levanta la apostasía, donde te darán la espalda. Ayúdanos a serte fieles hasta el final, Señor Jesús. Ayúdanos, cércanos con las 4 letras de tu nombre, Jesús. Hemos sido apartados para ti, Señor, consagrados para ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Un grande aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús.